a todos por venir a esta charla. A muchos de los que estamos aquí pues ya los conocéis, Ángel, Marcos, Fernando, David, todos de alguna manera implicados en un asunto como el de la eutanasia, como el de la muerte digna. Aunque no los conozcáis a todos o no sepáis muy bien quién es cada cual, vamos a ir descubriéndolo poco a poco. A mí me gustaría preguntarle a David si le hubiese gustado ser Ángel. Pues nosotros nos planteamos hacer lo mismo que Ángel en su día. Lo que pasa que una de las voluntades de mi ama era que no nos pusiéramos en peligro. Si ella bien prefería morir a vivir sufriendo, como estuvo sufriendo más de un año, también tenía claro que prefería seguir sufriendo a que nosotros nos pusiéramos en riesgo. Antes de tomar conciencia de eso, de hecho nosotros nos lo estuvimos planteando, lo teníamos preparado, lo íbamos a hacer, pero fue mi aita el que nos recordó que esa era su voluntad. Y además en el documento de voluntades anticipadas puso cómo quería que se le aplicara la eutanasia, pero en el caso de que fuera legal, ¿no? Fue una forma de blindar esa voluntad suya, de blindarnos a nosotros. ¿Y en algún momento se os pasó por la cabeza, no vamos a respetar absolutamente toda su última voluntad, vamos a prescindir de esta frase que dice que no nos pongamos en riesgo, pero no queremos verla sufrir más? Sí, claro, te tienes que plantear todo, y al final para intentar hacerlo más correcto. Y como esto iba de respetar voluntades, pues es lo que hicimos, respetar su voluntad y tirar por la única vía que nos quedaba, que era la legal. Y con esto no quiere decir que en algunas circunstancias la otra no sea la correcta, ¿no? Porque si bien las leyes están para respetarlas a la vez que luchamos por mejorarlas, hay circunstancias, como es el caso de Ángel, cuando una ley te pone entre la espada y la pared, cuando una ley no respeta los derechos humanos ni las libertades individuales, cuando es un crimen contra la humanidad, que hay miles de enfermos sufriendo contra su voluntad por una ley injusta, entonces la desobediencia civil queda legitimada. Ángel, ¿tú ya eres consciente que te has convertido en un símbolo? Para mi desgracia sí, yo no quería que hubiera sido así. Pero esto lo consensué mucho con María José, muchas horas de trabajo hablando con dos. Ella tampoco quería que yo me implicara, por la lógica de que después de tanto tiempo que le había ayudado tuviera que pasar por este trago. Pero lo hablamos muchísimas horas para que yo me implicara en ello. Yo no quería estar en la clandestinidad, quería salir, quería reconocer que lo había hecho, como así se ha demostrado, y sobre todo aparte de otras cosas, sobre todo lo hice para que se aprobara la ley de eutanasia. Para mí era muy importante. A mi generación nos marcó la imagen de Ramón San Pedro, con un vaso, con una pajita, y eso es un icono de toda una generación, de varias generaciones creo yo. Y estoy convencido que el vídeo que tú grabas y que se difunde, ese va a ser otro icono para otra generación. Nosotros hablamos del vídeo de San Pedro y dijimos, ¿cuánto tiempo lleva San Pedro fallecido, que hizo lo que hizo y aquí no ha pasado nada? Eso lo hablamos, tanto mi mujer como yo. Y dijimos, esto no puede ser porque son muchos años, hay gente sufriendo. Afortunadamente mi mujer ya no sufre, ya no es el problema de ella, el problema es de los que están ahí sufriendo y de las familias que están viendo cómo sufren. Y entonces dijimos, esto hay que hacerlo de otra manera. Y lo hablamos, ya digo, con muchas horas ella prácticamente no quería, hasta que la convencí. Yo dije, yo tengo que salir, si te lo hago, si me lo pides, yo tengo que salir, yo tengo que salir del armario, tengo que ponerlo esto sobre la mesa, porque el problema, te he visto a ti sufrir tanto que no puedo permitir que haya
persona más que sufra. Eso es lo que dije. ¿Cómo se llama tu madre, David? Mariel Tellaech. ¿Cuántas Maribeles, cuántas María Josés creéis que puede haber ahora mismo, Fernando, tú como representante de la Asociación por una Muerte Digna? Miles, sin duda miles, ¿no? Si hiciéramos una extrapolación a la experiencia internacional de la muerte voluntaria, el 1%, que será una cifra baja, de personas que morirían de forma voluntaria serían 4.200. El 4%, que es lo que está ocurriendo en Países Bajos, serían 16.000 personas. Entonces, sobre de 4.000 a 16.000 sería la horquilla en la que se movería la muerte voluntaria regulada. Marcos, cuando ves por primera vez el vídeo de Ángel, ¿piensas en la que le puede caer? Pienso que es un punto de inflexión, es un antes y un después. Le puede caer, creo que es lo de menos, porque es la primera vez, pero de menos, porque va a ser lo de menos, porque para eso estamos en Change.org. Invito a que todos firmen todavía, que vamos por las 600.000 personas, para que no ni empiece el proceso o que termine lo antes posible. Yo creo que lo de Ángel es basta de esconderse. Es decir, no me escondo más en ayudar a morir a la gente que amo. No me escondo, no tengo que huir en el último minuto y dejar sola a la persona que amo para que no me inculpen. Ese miedo absurdo y ridículo. Es decir, basta. Ángel ha hecho un golpe en la mesa a que los señores políticos escuchen a que esto se acabó. Pero es curioso escucharte a ti decir eso cuando a ti el salir del armario y el reconocer en un escrito médico que tú habías aplicado una eutanasia te cambió la vida para mal. Me cambió para mal, pero si no hubiera hecho esto también hubiera sido otra escondida más como existen. Otro no salir, decir, esto es una hipocresía, basta de mentir tanto, encaremos la muerte de los médicos de frente, sin escondernos. Y ahí es donde yo me siento al lado de Ángel 100%. Desde el punto de vista médico yo no me escondí, él tampoco se escondió, aunque yo la he pasado muy mal y tal vez la pase él un poco mal. Si no damos este golpe nada cambia. Y los primeros que hacen algo, y que hubo muchos anteriores, a mí por supuesto, pero que si no damos la cara a lo que estamos haciendo y no nos enfrentamos a una supuesta ley y salir de la ley para mejorar la calidad de la vida de la gente que por lo menos sufre, nadie, que no se cambie absolutamente nada. ¿Tú tienes miedo ahora, Ángel? No, en absoluto. No me gustaría, yo no soy un mártir, por supuesto. Pero yo es todo lo que sé, incluso lo hablé con mi mujer, la que estaba en ese sentido asustada era ella, por lo que me pudiera pasar. Sin embargo, yo estaba asustado por perderla a ella. O sea que ella estaba deseando acabar. No le importaba, no tenía miedo, fue muy valiente a la hora de tomar el pentobarbital sódico. Yo estaba como un flan, yo estaba acojonado. Pero claro, yo no tenía que mostrar que estaba acojonado, porque hubiera sido para ella la última imagen que hubiera visto de mí sufriendo por lo que estaba haciendo. Entonces yo tenía que guardar las espaldas, o sea, guardarme el tipo. Y entonces yo hice un distanciamiento hacia ella. Eso no quiere decir que no la acaricié, que no ha salido todavía, que no la besé, que no hablé con ella, que no la cogí de la mano, que eso es lo que ha salido. Pero hay más. Todo eso está grabado. Y entonces, ese tipo de situación, esa situación que se ocasionó en ese momento, fue lo más importante. Tanto para ella como para mí. Lo que me vaya a pasar, pues vamos a hacerlo, ya está subido, no hay ningún problema. Ahora, si es verdad que lo que sí me molestó es que pasará a la violencia. Eso le puso mano. ¿Por qué? Porque es una institución importante para luchar contra la violencia machista. Entonces, mezclarme a mí en ese tipo de asunto, pues no tenía sentido. Porque además iba a desprestigiar
¿Por qué crees que pasó eso? Las leyes son interpretativas. O sea, tú con puñetas iguales, o sea, jueces iguales o magistrados iguales, luego hay una interpretación. Y en todas las leyes, cuando se interpretan, hay una componente ideológica. Todas las personas. Ahí están los de la manada. Como un juez hace esa aberración en la sentencia. Y hay otro que no. O sea, y sin embargo, están juzgando una cosa igual para los dos. ¿Cuánto hace que murió tu mujer? Ahora hace... Casi 3 semanas, el día 3 de... No llegaba al mes. No. Todos los que hemos perdido a alguien tan cercano, como es el caso de tu pareja, pues pasas un duelo luego. ¿Cómo ha sido tu duelo? Ha sido muy difícil porque además, por cómo se llevó a cabo, que eso es lo también doloroso, que yo lo tuve que hacer. Esto lo tenía que haber hecho un médico, con conocimientos. Y haber sido en un sitio tranquilo, que ella no me hubiera visto que yo se lo hacía, que yo no lo hubiera visto cómo se hacía. Todo ese tipo de cosas a mí me duele mucho. Aparte de luego el proceso que me llevó a los calabozos y lo posterior. Yo el duelo lo pasé en el calabozo. En realidad lo pasé en el calabozo. El día ese, o sea, que estaba mi mujer de cuerpo presente y yo estaba en el calabozo. Eso es terrible, terrible. Después de lo que había pasado, lo que había sucedido. En la obra que interpreta Marcos, él, en varios momentos, casi obligado por el texto, se siente como en la obligación de decir: yo maté a aquella mujer. ¿A ti te sale decir eso sobre tu mujer? Yo no la maté. Es que yo no la maté. Yo la ayudé a morir de su madre. O sea, yo no la considero que la maté, simplemente hice una transición hacia un estado que ella deseaba porque la estaba torturando en su cuerpo. Ella es una persona muy inteligente y solamente le funcionaba el cerebro. O sea, era su cuerpo completamente el que la torturaba. Y yo le ofrecía mi cuerpo, claro, ¿no? Estuvo durante 20 años con mi cuerpo, poniéndose con mi cuerpo, con mis manos, con mis brazos, con mis ojos, con mis oídos, con todo eso, claro. Fue terrible, pero para ella yo no lo considero que la maté, yo no lo considero. Los últimos años que relata de la vida de su mujer, Ángel, de María José, ¿te recuerdan a los últimos años de Maribel? Sí, bueno, es similar. En el caso de ella estaba impedida físicamente, tenía bien la cabeza, y en el caso de nuestra macho estaba impedida psicológicamente. Pero bueno, la similitud es que ambas estaban impedidas y que ambas sufrían, por culpa no de la enfermedad, porque a la enfermedad te condena el azar, pero si tú fueras libre de morir, a lo que te condena este sufrimiento es una ley injusta. Entonces ambas han sido condenadas a sufrir por una ley injusta. ¿Visteis ayer el debate electoral? Sí. Yo en algún momento dudé que igual la ley ya estaba aprobada y que no nos habían informado. Sí, algo así pasaba así. Bueno, de todas las formas pasaron por alto, porque no solamente hubo ese debate, que es el final en las 3 medias, sino que hubo debates anteriores y nos dijeron que esta obra es mía, ¿eh? Ninguno tocó el tema. Y ayer no se desarrolló, porque no solamente hay que aprobar la ley de eutanasia, sino también eliminar del Código Penal el 143, que es por el que me van a mí juzgar. Sacarlo. O sea, de eso no se habla. Vamos a explicarlo eso con más detalle. Sí, hombre, lo que se pretende, en 2017 Unidas Podemos presenta una proposición, Ciudadanos dice que no, que entonces se abstiene, y el PSOE hasta el último momento está dudando y al final también se abstiene y la ley no se toma en consideración y no sigue su trámite. Un año después el PSOE recapacita cuando vuelve Pedro Sánchez y presenta una propuesta. Tarda mucho en presentarla, aquí el tiempo son 4 años de legislatura que no han llegado, no se puede perder el tiempo porque las leyes, una ley orgánica necesita unos meses para su aprobación.
Con el adelanto de las elecciones ha sido imposible y además Ciudadanos, después de apoyar esa ley, la bloquea sistemáticamente en la mesa del Congreso, que es un filibusterismo parlamentario que se hace mucho, ¿no? Se pueden aprobar leyes por los diputados y diputadas que luego nunca ven la luz porque en alguna instancia del Congreso, fundamentalmente en la mesa, no se le da trámite, ¿no? Lo que se pretende es que la ayuda a morir sea impune en los requisitos que establezca la ley de eutanasia. Ya vino una proposición del Parlamento de Cataluña que lo incidió y eso hay que desarrollarlo. Entonces la ley fundamentalmente tiene tres partes. Uno, requisitos, lógicamente basado en la libertad de cada persona, es lo fundamental de la ley. La segunda es el procedimiento, que es un médico, un segundo médico, luego un control. Y el tercero es ese control, esas garantías que permitan que esto esté suficientemente regulado, con suficiente seguridad, pero que la garantía no sea un trámite burocrático, como está ocurriendo en algunos países, que no se pueda cumplir por parte del ciudadano, ¿no? Pero lo tan difícil, que al final no se da un derecho. Tu madre, David, pedía en esas últimas voluntades, esas voluntades que os escribió, que la ley de eutanasia estuviese aprobada para poder recibirla. Ayer cuando tú escuchabas a los líderes políticos hablar como hablaban del tema, no sé, alguien que lo ha sufrido de esa manera y que no ha podido obedecer a la última voluntad de su madre porque esos señores no se pusieron de acuerdo. ¿Qué se le pasa por la cabeza? Hay que diferenciar aquí, digamos, dos grupos de partidos políticos, ¿no? Porque el año pasado ya había una mayoría parlamentaria a favor de sacar esa ley. Lo que pasa es que había en la mesa de la Cámara, tenían mayoría Ciudadanos y el Partido Popular y la han estado bloqueando durante 19 martes consecutivos. Albert Rivera ya lleva tiempo diciendo en prensa que él está por la eutanasia, ayer lo dijo en el debate, pero es que mientras dice una cosa hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues, ¿qué credibilidad tienen sus palabras? Si no tenemos ley a día de hoy, ha sido por ese bloqueo. Tú con una ley, Ángel, no hubieses tenido que ser icono de nada, ni símbolo de nada. Efectivamente, y además no me interesaba ser el protagonista de nada. Además, ni siquiera quiero ser protagonista. Esto porque se da la situación y es recurrente, pero el protagonismo tiene que ser lo de la ley de eutanasia. Es para mí el protagonista principal. O sea, allí donde yo vaya va a ser para que se hable de lo de la ley de eutanasia. Ya de lo que me ha pasado a mí, de lo que le ha pasado a María José, porque María José ya ha dejado de sufrir y se acabó. Sino ley de eutanasia para que la gente que está sufriendo también deje de sufrir. Entonces has dicho una cosa, y es que lo de Ramón Sampedro no sirvió de nada. O sea, que no sirvió de nada en el sentido de que fue un impacto brutal para la ciudadanía española. Se llegó a hacer una película con una repercusión enorme, pero a nivel político no se avanzó. Lo miras con perspectiva y parece increíble. Pues ese es el problema que puede ocurrir ahora mismo también. Si no nos movilizamos, o sea, la gente, ese 80% que hay de personas en este país que está a favor de la ley de eutanasia, si no nos movilizamos, probablemente esto se dilate o no se haga o que frenen la posibilidad de las fuerzas fácticas que están ahí detrás de todos los políticos y que no se lleve a cabo. Entonces tenemos que ser nosotros, la gente que estamos por la labor de que se apruebe la ley de eutanasia. Y eso es lo que no pasó con San Pedro, que fue una notición, fue algo muy espectacular, se hizo la película, ganó un Oscar y todo ese tipo de cosas, pero la gente no se movilizó, no hizo nada. Solamente el derecho a morir dignamente, que es la asociación donde está mi mujer y yo, y poco más, no se hizo nada más. Entonces, cuando se convoque, hay que ir a la calle y pacíficamente decirle a ustedes que tienen que hacer esto, que hay gente todavía que está sufriendo, que no es el problema de Ángel y de María José, eso ya ha acabado, que es la gente que está sufriendo. Eso es lo que hay que tener en cuenta ahora y por eso lo de San Pedro el pobre pues no repercutió, porque no siguió la gente haciendo eso. A ti, Marcos, con ley, ¿qué no te hubiese pasado? Bueno, y seguramente depende de qué ley. Depende de qué ley, pues no tendría que haber pasado nada. Y hay que construir una ley que, por más imperfecta que sea,
sea un primer peldaño en una escalera para ir mejorándola poco a poco. Lamentablemente, los políticos, ya sabes, no tú mejor que nadie, los programas electorales, yo creo que habría que penalizarlo esto. Si yo te prometo que voy a hacer X y después no lo cumplo, yo te penalizo. Se despenaliza la eutanasia y se penaliza a los políticos. Exactamente. O sea, si yo prometo y no cumplo nada, ¿qué importancia tiene prometer todo si después no hacen nada? Este es el punto. Señores, prometan y cumplan. Y si cumplan tanto en la eutanasia como en otros derechos de la sociedad que están ahí, podemos dar una lista enorme, no nada más que la eutanasia. Si no lo cumplen, váyanse. ¿Tú cuánto tiempo podrías haber pasado en la cárcel? 10 años. ¿Por qué no los pasaste? Llegamos a un acuerdo al final, a los 15 días antes, entre la Fiscalía y la Defensa, donde se me rebajaba la pena de 10 a 1 año, aceptando la acusación de homicidio imprudente, más inhabilitación de sufragio universal, una multa, y obviamente no ir a la cárcel, y no me inhabilitaron como médico. O sea, de alguna manera cuando hiciste el informe médico saliste del armario y luego para evitar la cárcel te volviste a meter en el armario. Tal cual. Es verdad. Pero da miedo ir a la cárcel, como dice aquí. Me da miedo ir a la cárcel, lo dijimos, y está escrito y está dicho, y da miedo ir a la cárcel, perder la libertad y sobre todo no tener, seguir pudiendo ejercer la medicina, que es lo que me da el sustento de vida al día de hoy. Da miedo, da miedo. Y sí, pero me volví a esconder. Y ahora tengo la oportunidad, a través de todos ustedes, de poder vomitar a la gente y decirle, epa, pensemos, no sigamos escondiéndonos. Y justo cae el caso de Ángel y de Maribel, pues que hacen una gran eclosión para entender que esto ya es hora que los políticos den la talla de una reportera. Ángel, ¿a ti también te podrían condenar a 10 años de cárcel? Sí, sí, sí. ¿Estarías dispuesto a hacer algo como lo que hizo Marcos? De llegar a un pacto para... Yo ya lo he hecho, sí, lo he declarado todo. Y he puesto la prueba encima de la mesa. Yo ya no tengo que hacer ningún pacto, si ya lo he dicho. ¿Qué pacto tengo que hacer? ¿Reconocer algo que ya he reconocido? Me parecería absurdo. Ya está hecho, ya está todo. Y hay un montón de pruebas que yo presenté, le di un pendrive a la policía para que se lo llevara al juez. Y ahí está todo. Es el mismo pendrive que tienen los medios que también se lo distribuían ellos. ¿Consultaste con Fernando todo lo que...? No, fue una cosa muy personal. ¿A ti no te llega en ningún momento el caso de Ángel previamente, alguna consulta sobre...? Bueno, nosotros conocimos a María José y Ángel hace 5 o 6 años, porque ella quería saber qué opciones tenía en caso de que quisiera disponer de su vida. Luego, más tarde, volvimos a verlos, y luego pasa el tiempo en el cual, bueno, pues ahí hay un tira y afloja entre María José y Ángel, me quiero morir, todavía no, porque disfrutamos de una película juntos. Me acuerdo que me llamó la atención, eran muy cinéfilos, ¿no? Y él leía una novela o un libro, y ahí van pasando los días hasta que ya la situación se hizo insoportable. Pues Ángel nos dijo, yo la voy a ayudar, ¿no? Cuando alguien te consulta algo así, ¿tú cómo reaccionas? Bueno, que sean primero asegurarse a nivel personal de que no hay ninguna alternativa, que se han gastado todos los cartuchos, que se ha recurrido en caso de que sea posible a la medicina paliativa, porque hay casos que no son de paliativos, ¿no? Que se tienen suficientes recursos sociales para afrontar el proceso de enfermedad, es decir, que hay una decisión clara, firme, inequívoca, y que no es producto de la rabia, de un momento de desesperación, y luego que intenten respetar la voluntad de otra persona, en este caso incapacitada para disponer de su vida, procurando que el impacto, el castigo sea el menor posible, es decir, certificando claramente la voluntad de la persona y su situación física, ¿no? ¿Cuánta gente se acerca a tu asociación a pedir consejo, a preguntar durante el año? ¿Cuántas consultas tenéis? Pues unas 700 consultas cada año, ¿no? De estas 700, no todas son relacionadas con decisiones al final de la vida, muchas de ellas son en relación con el testamento vital, cómo se hace, dónde, qué tengo que poner, ¿no?
Y luego sí que hay un porcentaje, ¿no?, de unos 200 que son de personas que están barajando la opción de morir. Ahora mismo, alguien que quiera morirse, que no quiera seguir sufriendo por una enfermedad degenerativa, aparte de lo que ha hecho Ángel, ¿qué alternativa le queda? Bueno, cada día se suicidan 10 personas. 5 se ahorcan, 3 se tiran por una ventana, una se pega un tiro y otra se intoxica. Es decir, que las personas están tomando decisiones sobre su vida en circunstancias muy diversas, ¿no? Porque ahí entra, eso es un totum revolutum, donde entra todo. Si nos centramos solamente en las personas que tienen la vida deteriorada de forma irreversible, que tienen clarísimo que desean adelantar su muerte, bueno, pues recurren al mercado negro de internet para conseguir un producto, o hablan con un médico, una médica que les haga un favor y les prescriba la medicación, y aquí la respuesta es un abanico absolutamente diverso. Nosotros hemos conocido casos donde la médica de familia ha dicho: me parece muy bien y además yo te acompaño, y luego te firmo un certificado, lo cual es un delito. Hay gente que se ha arriesgado a nivel personal y gente que te dice: como si no estoy hablando tengo que llamar al juez, ¿no? Entonces, bueno, de todo, ¿con quién te vas a encontrar? Pues esta es la gran injusticia, ¿no? No todo el mundo tiene recursos personales para dirigirse a una asociación como Derecho a Morir Dignamente. No todo el mundo puede conseguir un producto por internet haciendo todo lo que te dicen que no hagas para evitar una estafa, que hay muchas estafas, ¿no? Es decir, no todo el mundo cuenta con un entorno familiar como Ángel, de amor, de respeto, ¿no? A veces morir voluntariamente requiere un esfuerzo personal en unas condiciones que no están al alcance de cualquiera, ¿no? O sea, la alternativa ahora mismo es una muerte violenta. El suicidio no deja de ser un... Bajar a la ferretería y comprarte una soga. Y hay algunas compañeras y algunos compañeros que dicen: no, si una persona se quiere suicidar, pues que lo haga, pero eso a mí no me incumbe. Pero bueno, qué barbaridad es esta. ¿Cómo podemos? Fíjate qué presión nos están transmitiendo las familias que conviven con una persona que no quiere estar en esas circunstancias y que va a morir de una manera cierta. Entonces, además del sufrimiento compartido con esa persona, es el no poder ayudarla o tener que hacerlo de tapadillo, de forma clandestina, comprando un producto por internet. Esto es absolutamente inaceptable en el 2019. Marcos, ¿tú respetas a los médicos que están en contra de la eutanasia? Son seres humanos con sus creencias, experiencias, educación, por supuesto. De hecho, en la ley está la objeción de conciencia. No significa que haya una ley, los médicos están obligados a hacerlo, más allá que uno esté de acuerdo, ¿no? Lo que sí creo que los médicos necesitamos un debate serio, profundo, de que la muerte es parte nuestra, es parte de nuestro trabajo. No se termina más con un mal diagnóstico o una terapéutica, no, tenemos que hacer algo más, compete a la profesión médica. Es que si no lo hacemos nosotros y no entendemos el dolor humano hasta el final, ¿quién puede mejor que los médicos ayudar para eso? David, ¿tú crees que una sociedad como la española está preparada ya para una ley de eutanasia? Sí, la sociedad está preparada de sobra. De hecho, hay una encuesta de Metroscopia de febrero del 2017 que dice como un 84% están a favor de que se saque una ley que regula la eutanasia. Lo que hace falta es que la clase política se ponga a la altura de la sociedad. Y lo mismo la Iglesia. La Iglesia es una institución que no está a la altura de sus fieles, porque mientras sus fieles, unos cuantos, son partidarios de la eutanasia y otros que no lo son, respetan a aquellos que somos partidarios, porque al final la eutanasia se contempla como un derecho, no como una obligación, pues aquí lo que falta es que las instituciones se pongan a la altura de la sociedad. Tú estás haciendo ahora un ejercicio, Marcos, bastante inédito, bueno, yo creo que bastante no, inédito, que es que un médico que no es actor, que no es monologuista, que nunca se ha subido en el escenario, lo esté haciendo y esté explicando toda su experiencia al público que viene a verle, en un espacio muy íntimo como es un teatro. No sé qué reacción te estás encontrando por parte de la gente cuando tú explicas tu historia, que también está llena de contradicciones.
La respuesta en la mayoría es emociones de todo tipo, desde llantos, sonrisas, de sentirse acompañados, de que un poco de esperanza, de perder el miedo a hablar de la muerte, de entender que no tiene que ser de color negro todo, ni oscuro, sino que estar cerca en la enfermedad es muy importante y es un mensaje a pensar sobre todo. Y yo creo que es una forma de expresión y de que la gente sale muy conmovida y se quedan horas hablando y se lo plantean y no queda en el cajón ahí como escondido, tenemos miedo a hablar como un tabú, como un tabú. Y a nivel personal significa un reencuentro con la ilusión. El camino es una ilusión de nuevo que nos dio la vida a Yolanda y a mí, de poder contarlo y de vomitar. Es una catarsis cada noche, y de encuentros humanos y de sufrimientos humanos que se acercan y dicen gracias por entender que no estamos solos, ¿no? Que hay gente que en algún instante está cerca del dolor, aun cuando ya no hay más nada que hacer. A mí tampoco me sorprende mucho que Marcos haya tenido esta entrada en el mundo de la actuación, porque yo siempre pensé que cuando cierro los ojos Marcos es Ricardo Darín. No sé si se han fijado, pero entonces creo que por ahí ya has encontrado una vía directa de conexión con el mundo de la farándula, ¿no? Que saben dónde se está moviendo. Esto es obra de Víctor y Alberto y tuyo también. Digamos que, como dice Alberto, es una obra vitalicia. Esta es la frase que a veces me cuesta empezar y que es cierto, es como que es un canto a la vida. Entonces, a pesar de transformar el dolor en algo positivo, en una esperanza, es decir, aquí se pueden hacer cosas, estamos haciendo cosas y es una experiencia maravillosa. Obviamente no soy actor, y lo decimos, hay gente que se piensa que soy actor, no lo soy. Es contar la historia como si la contara entre amigos y contando cosas personales que han marcado también mi vida, y el mensaje es el de amor, de libertad, de que no están solos, que estamos aquí y que ver una luz en el túnel, de poder empezar a cambiar las cosas. Hay un día, Ángel, que te pones, no sé, a buscar por internet o a leer sobre la eutanasia, qué se puede hacer, no sé, ¿cómo es ese día? Sobre qué es lo que hay que hacer sobre la eutanasia. Sí, no sobre lo que hay que hacer con las leyes, sino en tu caso personal. ¿Qué podías hacer tú con tu mujer cuando, no sé, te empiezas a informar de si hay un fármaco, si lo puedo conseguir por aquí? Bueno, eso fue ella, en realidad. Yo también la apoyé porque yo soy técnico en audiovisuales y conozco un poco el tema, ¿no? Pero ella era la que estaba interesada, de siempre. Bueno, Fernando lo sabe. Y siempre, desde hacía 20 y tantos años, estaba deseando de que acabara con esa situación que la iba a llevar, porque sabía que la iba a llevar a esto. Y entonces, como hace tres años y algo, ya se puso en marcha. Dije, bueno, yo el día de mañana no voy a poder ni siquiera moverme, ni mis manos me van a funcionar, y vamos a hacer esto. Yo le puse el ordenador, se lo puso en marcha y ella buscó. Y dijo, oye, que aquí hay alguien que dice que con el pentobarbital sódico normalmente la gente se suicida en estos casos. Yo investigué porque me parece que era una mujer, no sé si era australiana o algo así, no me acuerdo, o una mujer que se suicidó, creo que salió en El País, que se suicidó con pentobarbital sódico. Y ella decía que qué malo está esto. Se lo había tomado con zumo de naranja. Y dice, qué malo está esto. De aquello que yo había leído, fue por lo que le dije a María José, porque claro, no lo había probado. Le dije, esto va a saber mal, esto es malísimo. Pero yo no se lo podía dar con zumo de naranja, porque ya tenía muchísimas dificultades para engullir cualquier cosa. Entonces le dije, te lo tienes que tomar a pelo, más o menos. Digo, y esto es terrible, Y se toma pelo, bueno, creo que sabía fatal. Me lo dije varias veces, es que esto sabe mal, porque
no se lo podía dar, no le podía, era medio vaso, como ese que tienes tú ahí, y no se lo podía dar con nada más, por miedo a que se tomara un poquito y se quedara en coma, y fuese peor. Entonces se lo tuvo que tomar, ella me dijo que sí, que adelante, que no le importaba, aunque estuviese mal, aunque ella me dijo, ¿por qué mal está esto? Claro. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Así fue como ocurrió. ¿En qué momento, no? Que te estás suministrando esa... Bueno, hay una anécdota... Sí, bueno. Es que me parece como aquello como que lo que dicen, ¿no? De la comedia y la tragedia, que a veces se juntan, que en este caso tampoco es una tragedia. Ella tenía un buen sentido del humor. Ella, cuando yo ya estaba en la cama, hay una anécdota que yo no he contado. Yo esa noche no dormí, la noche previa al día que iba a suceder esto. No dormí para nada. Yo estaba muy nervioso, muy nervioso. Entonces yo me levanté, me puse mi calcetina para no hacer ruido, paseando por el pasillo, yo la miraba, durmió de verdad esa noche. Durmió de verdad. Yo me fui, me duché, me tomé un café, me fui al salón, me puse a leer un libro y como a las 8, esto era como a las 6 y algo, cuando yo ya dije, ya no puedo estar más en la cama. Pues me levanto 40 veces y me voy al salón y como a las 8, 8:15 me llama. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo no hablé nada, absolutamente de nada. Ella sabía que íbamos a hacerlo, yo también sabía que íbamos a hacerlo. Entonces yo hice una vida normal. La levanté, la llevé al inodoro, la quité el pañal, la lavé, la puse en la silla para ducharla, la duché, la lavé la cabeza, la perfumé, la di sus cremas, le puse 2 parches de fentanilo, que es lo que llevaba para calmarla, le di un rescate de morfina para que no le doliera nada, porque cualquier móvil que se la movilizaba le dolía, y a las 9:30 la llevé a la cama, la vestí, y a las 9:30 ya se podía hacer lo del suicidio. Pero qué casualidad que tenemos obras en la calle. Es una anécdota, es curioso, ¿eh? Tenemos obras en la calle. Y hay un martillo de esos que entraba a la habitación y haría mucho ruido. Entonces yo le comento a María José, la grabación va a salir bastante mal, ya comento. Es que es así, porque nosotros teníamos mucha confianza y sabíamos qué íbamos a hacer, es así. Y entonces le pregunto, por mí lo hacemos ya, ¿qué quieres hacer? Dice, vamos a esperar. Porque a las 10:15 paran para desayunar. A las 10:05 ya no hay ruido y se lo vuelvo a preguntar. ¿Qué hacemos? Adelante. Y pongo la cámara, pincho la cámara y lo que conocéis hasta ahora. Así no lo he dicho nunca, pero es así. Tenía un sentido del humor negro impresionante. Se descojonaba de su propia enfermedad. Entonces, claro, yo de esto, porque esto es cómo se puede tildar a lo de esta escena, ¿no? Transformarla en un acto de amor, de sonrisa, ¿no? En el fondo, es una cosa... Ella cuando sonreía. Claro, es un canto a la vida. A mí lo que me parece es que tenemos delante un técnico de audiovisuales tremendo. Es que incluso en ese momento dice, hostia, si hay ruido, no, ¿eh? O sea, esto tiene que tener una liturgia. Lo que quería decir, si me permiten, cuando uno decide acabar con el sufrimiento, acabar con su vida, no es una decisión de un día para otro. No. Es un proceso interno que lleva mucho tiempo de desgaste. No es un capricho de un día que quiero un chupachup y lo tengo, sino que es una transformación interna. Es decir, hemos hecho todo, llegó el momento, después de haber luchado, ¿no? La gente piensa que, ¿quién se quiere morir? Nadie quiere morir. ¿No? El verbo matar que usamos, ¿cómo se puede interpretar un homicidio, un asesinato? Fernando, ¿en qué países de nuestro entorno podríamos encontrar leyes de eutanasia que podríamos aplicar en España? Países Bajos sería el modelo a imitar, porque antes de la regulación de 2002 ellos hicieron un debate social que duró 20 años, que curiosamente estaba liderado por los médicos y los jueces, y se fueron poniendo de acuerdo para ir creando una jurisprudencia hasta que hicieron la ley. Ese mismo año Bélgica regula la eutanasia, un poquito después Luxemburgo,
Suiza tiene una situación muy peculiar, donde el suicidio asistido no es un delito siempre y cuando no existan motivos egoístas, que es una legislación que procede de casos de duelo, donde al final uno pues tenía que ayudar al otro que estaba malherido y tal, para que no fuera culpabilizado. Estados Unidos tiene un modelo distinto, hay 8 estados ya americanos, entre ellos California, ¿no?, con una población enorme, ¿no?, donde está regulado el suicidio asistido para personas enfermas que tienen un fallecimiento en 6 meses, fundamentalmente cáncer. Y luego Canadá, que ha hecho una mezcla que se parece más a la legislación de Bélgica y Holanda en 2016, y un caso extraordinario y peculiar es Colombia, que es constitucional, pero hasta hace unos poquitos años no se ha desarrollado a través de sentencias judiciales. Estamos en campaña electoral. Ayer lo comprobasteis claramente cuando se habló del tema y de la manera que hablaron los candidatos con posibilidades de ser presidentes del gobierno. En estas elecciones, no sé si sabéis, pero hay otro partido que ayer no estaba en el debate, pero dicen que igual saca algo. Hay un candidato de ese partido que, hablando de los países en donde la eutanasia está legalizada, ha dicho: los ancianos casi salen corriendo del hospital por miedo a que acaben con ellos a partir de una cierta edad. Sí, esto lo publicó la Conferencia Episcopal hace unos años en unos trípticos que hicieron. Ah, no, sí, y este candidato lo ha recogido y lo ha hecho. Se ve que aquel día iría por lo que fuera a la iglesia, se lo dieron. Esto fue cuando se estrenó Mar Adentro. La iglesia hizo una campaña con unos 2.000 trípticos y salía ahí, ¿no? Esto es un absurdo. O sea, ¿quiénes son esos ancianos que tienen miedo a que les maten y por qué no van a la justicia? Y tendrán nombre, tendrán apellidos, tendrán familia. Es decir, estamos hablando de Holanda, de Bélgica, países donde la sociedad está bastante organizada, ¿no? Países donde hay muy poquita violencia social, ¿no? Entonces, decir esto pues es una aberración directamente. Pero hay países, por ejemplo, tenemos el caso de Francia. En Francia no existe la mochila, la influencia católica que tenemos en España. Y tampoco tienen legalizada la... Bueno, eso no, tenemos una idea de Francia que es falsa, ¿no? Yo no he ido mucho, también te lo digo. Cuando quisieron hacer la ley del matrimonio homosexual se montó un cirio social tremendo. Sí que existe mucha presencia de la Iglesia Católica en Francia, ¿no? Es verdad que el país es laico, teóricamente laico, ¿no? Y que existe ese tabú de la muerte que dificulta avanzar, y luego la influencia clarísima de la tradición judio-cristiana que defiende que la vida es sagrada y que tú no puedes disponer de ella. Esto es lo que está condicionando y está retrasando que se apruebe una ley en Gran Bretaña. Toda la semana va una persona a morir a Suiza. Es una vergüenza que la gente tenga que recurrir a irse a otro país a morir, ¿no? En Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, donde ahí el problema es que son muy luteranos y tienen esa tradición, o sea, pues también tienen ese tabú, ese problema. Entonces todo es como de tapadillo. La eutanasia existe en todos los países desarrollados, pero de momento se ha preferido que esté tapada, ¿no?, debajo de esa manta, de ese tabú de la muerte, a regularla como ha ocurrido en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, ¿no? Entonces esto pertenece al pasado. En algún momento habrá un efecto dominó. Esperemos que la primera sea España, después de los países de Benelux, y entonces todos los demás países seguirán el ejemplo. David, también en el Parlamento Vasco ha habido alguna iniciativa de cara, igual que ha habido en el Parlamento catalán, de cara a dar un pasito más hacia la legalización de la eutanasia. En el 2016 el Parlamento Vasco instó al Congreso de los Diputados a que despenalizase la eutanasia. Y luego sacaron un poco después una ley de muerte digna que abarca hasta donde le permiten las competencias. ¿Qué te ha supuesto a ti que no haya ley de eutanasia en este país? ¿Qué ha supuesto? Pues todo el sufrimiento que se ha infringido directamente, todo el sufrimiento que se ha infringido a Miamachu, y de rebote a los que la hemos visto sufrir durante más de un año, que estaba en unas condiciones ya en las que ella no quería vivir. La ley de muerte digna del País Vasco lo propuso Bildu. Consiguió el apoyo del PNV y fue apoyada por unanimidad, incluyendo el PP. Pues si nunca votan juntos, ayer en el debate lo decían. Detector de verdades, como decía Sánchez. Me sorprende mucho todo esto que decís. No sé a quién creer.
Ángel, ¿y ahora qué? Pues a esperar y a seguir trabajando para que la ley de eutanasia siga adelante y que se apruebe. Estamos criticando mucho a los políticos, pero bueno, la ciudadanía tiene un papel en todo esto. Muy importante, claro. Antes ya un poco reclamabas esa movilización. ¿Qué le dirías a todas esas personas pues, que últimamente te ven, te conocen, te preguntan qué podemos hacer los ciudadanos? Pues que se olviden un poco de mí en cuanto al protagonismo, que no es tan importante, y que se centren en la ley de eutanasia. Eso es lo más importante, porque el dolor y el sufrimiento está represado. No hay partido que no tenga a alguien en esta situación, con toda seguridad. Entonces, si ellos no quieren que sus familiares pasen por lo que he pasado yo y por lo que ha pasado María José y por lo que están pasando ahora mismo mucha gente, tienen que apoyarlo, es que tienen que apoyarlo. Y tienen que movilizarse, porque si no se movilizan, probablemente esto se dilate. A mí me resulta curioso una cosa que pasa en este país, y es que las fuerzas conservadoras siempre son muy reticentes a los cambios. Pero cuando llegan los cambios, luego los aprovechan bien. O sea, con el divorcio, no querían divorcio, luego eran los que más se divorciaban. Con el aborto, no querían aborto, y joder, lo que abortan. Con el matrimonio homosexual. Con el matrimonio homosexual, joder, los que se casan. Hay un dirigente que se casa con una persona que ama. A ver si con la eutanasia se van a volver locos y van a... No sé, que tampoco... que no todo es aplicable de la misma manera. Esto sacado de contexto. Pero es que es verdad. Los que estáis grabando, por favor, no hagáis... Tú como técnico audiovisual diles que se lo hagan que lo editen bien. en triado, tendrín y me matan. Pero bueno. Evo le propone que se mueran los fachas. Eso ya lo has dicho tú, ¿eh? No jodamos, que estamos a 3 días de una cosa que ahora se utiliza todo. No sé si... Seguro que entre los presentes hay gente que quiere preguntar. Yo quería decir una cosita sobre lo que ha dicho Marcos de los médicos. O sea, está claro que la objeción de la libertad de conciencia es un derecho humano fundamental. Ahora, si yo, por ejemplo, fuera musulmán, fundamentalista, y dijera, no, yo llevo a la consulta mañana y yo solo veo a hombres. Claro, digo, es que me tenéis que respetar. Y dice, bueno, depende, es que esto no es organizable, no puede ser. Aquí hay familias de hombres, mujeres, niños y niñas, y de jóvenes y jóvenes, ¿no? No puedes trabajar aquí. Con esto es igual, la objeción de conciencia se debe permitir siempre y cuando se puedan garantizar los derechos de los ciudadanos, porque el Estado es el que te faculta para ejercer la medicina y te obliga a cumplir las leyes que el propio Estado se dota con la soberanía popular. Entonces es como algo, a veces se habla de la objeción como yo hago lo que me da la gana, y eso no es la objeción de conciencia, no puede ser gratis. Y en esto la ley del PSOE apuntaba alguna cosa que estaba bien, ¿no? Y luego el gran error cuando se habla de la eutanasia es pensar que la muerte de María José es una invitación para que las personas que tengan esclerosis múltiple mueran, o que el deseo de Maribel de no vivir con demencia, no vivir sin ser ella, es una invitación a alguien para que muera, o un juicio de valor del Estado sobre la calidad de vida. No. Lo mismo que la interrupción voluntaria del embarazo no significa que pensemos que el embarazo es una experiencia horrible, es totalmente esperpéntico. Esto tampoco, esto es un derecho individual. Y en ningún caso se está proponiendo que nadie tome decisiones que no tenga claras. Y es más, es que incluso yo diría que nadie, absolutamente nadie, haga lo que he hecho yo. O sea, que nadie, ya es suficiente con lo que he hecho yo. Pero que si en una ocasión o pasa que alguien se quiere ir y lo tiene que hacer ella, esa persona que lo tiene que grabar, que no la abandonen, que la cojan de la mano, que estén en su casa, que la besen y que estén ahí, pero que no hagan lo que le hice yo, porque ya con lo que he hecho yo ya basta, ya es suficiente. Ramón Amarillo decía en una rueda de prensa posterior a la muerte de María José, que en 21 años creo que probablemente nos ha movido una mierda. No sé si teme que una vez apaguen los focos esto quede en un titular de telediario y quizá en un minuto de debate preelectoral, o cree que ahora sí se ha calentado ese motor para que las cosas cambien. ¿Me lo preguntas a mí? Sí.
Ese es el temor que tengo yo, claro, porque puede ser, pues la noticia ya sabes que puede ser un boom y de pronto pues ya cambia el paso y es otra. Eso puede suceder, por eso digo la importancia de la movilización de la gente. Y la asociación en eso, el derecho a morir dignamente, pues tiene que estar ahí para movilizar a toda esa gente que además es bastante amplia en este país. Puede ocurrir, ¿eh? Ángel, decías ahora mismo que no animas a nadie a hacer tú. A mí me da la sensación que la solución, además del trabajo que hace el derecho a morir dignamente, tiene que ser esa. Que más gente dé el paso a grabarse. ¿Tú crees que la gente ha venido a grabarse en situaciones tan... Pero no hacer lo que hice yo, y está claro, ¿eh? O sea, que no sea la persona, el familiar, el que le provoca la muerte a esa aunque lo haya pedido su enfermo, ¿entiendes? No, pero lo que sí pido es que no lo abandonen y que lo graben, que digan, yo soy el que me voy a suicidar. No tienen nada que ver estas personas que están aquí, que son mis familiares, pero quiero estar con ellos en mi último momento. Eso sí que es lo que tienen que hacer, que no las abandonen. Yo creo que más dolor, más imágenes, creo que no aportaría mucho más. No. Porque entonces sí, tal vez caeríamos sin darnos cuenta en que los detractores de esto pasen a decir que uno está haciendo obscenidades del dolor humano, que obviamente no es ninguna de las intenciones nuestras. Creo que en estas historias se conglomera todo el espectro de la muerte. Una paciente con Alzheimer, una familia que en su capacidad mental, vital, hace 10 años pidió por favor que en el momento en que no reconozca a sus hijos ya no tiene más sentido su vida. Está una parte médica y de otros médicos que hemos sufrido, y está parte de la familia. Yo creo que agregar más, creo que aquí hay una síntesis perfecta como para que sea el punto inicial, para que los políticos vean que cuánto más dolor necesitan ver, o no sabemos cuántas miles de personas sufren todavía y están totalmente abandonadas. Yo creo que exagerar el dolor, que no se interprete mal, obviamente estamos solidarios con toda la gente que está muy enferma y piden morir y no se les escucha, pero creo que llevarlo a más, creo que no sería tampoco nada productivo. ¿Alguna pregunta de alguien más? ¿No? Pues David, muchas gracias por tu testimonio, por tu lucha, por tu ejemplo. Fernando, gracias por tus explicaciones como experto en la materia. Marcos, gracias por tu valentía a la hora de subirte ahora al escenario a explicar todo lo que explicas y cómo lo explicas. Y Ángel, ¿tú ahora sigues en activo? Como técnico audiovisual. No, es que me falta un técnico de sonido para la temporada que viene y, hostia, viendo cómo trabajas... Estoy jubilado, sí, estoy jubilado. Gracias por tu relato, Ángel, y por incluso en momentos en los que a todos se nos pone un nudo en la garganta, que nos saques una sonrisa. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a vosotros.